y gracias por sumarte a este simposio que se titula El don profético en el tiempo del fin. Recuerda compartir, si estás desde tu celular, recuerda ahí, ¿cierto? Abajo, en la sección izquierda, dale, ¿cierto?, a compartir y mandar a tus contactos, a tus amigos a través de WhatsApp para que más personas se puedan sumar a este tema que se viene. Ahora estamos retomando el simposio y el tema tiene relación con el activismo social. Hoy en día, ¿cierto?, estamos viviendo en un mundo muy, ¿cierto?, revuelto, lleno de actividad social, de actividad política, ¿cierto? Y queremos saber cuál es el rol. La Iglesia Adventista, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué dice el Enjuay acerca de esta temática? Así que si has vivido movimientos sociales, ¿cierto?, en tu ciudad, en tu país, este tema, ¿cierto?, lo tenemos que repasar y lo tenemos que estudiar como adventistas. Así que no te lo pierdas. A continuación, me gustaría presentar a quien va a estar dirigiendo, moderando, ¿cierto?, el tema de esta mañana, y ese es Pastor Israel Jaramillo. Pastor Israel, le dejo el tiempo para que presente a nuestro siguiente expositor, a nuestro siguiente ponente. Gracias, Pastor Esteban. Aquí cámara, aquí al medio. Pastor, te dejo ahí para que leas un... queremos saludar, por supuesto, a todos nuevamente, a todos nuestros amigos y quizás también a quienes se están conectando por primera vez a este simposio. Desde ayer comenzamos a tener temas especiales sobre algunas temáticas en relación con el espíritu de profecía. Y hoy día seguimos y tenemos con nosotros al pastor Michael Campbell. Yo voy a leer aquí un poco de su biografía. El pastor Michael Campbell es un PhD y es profesor de Teología Sistemática e Historia Religiosa en la Universidad Adventista de Southwestern, ubicada en Kenny, Texas, donde se ha desempeñado en los últimos 3 años. Es un ministro adventista ordenado y sirvió durante 5 años y medio como pastor de capacitación misional en el Instituto Internacional Adventista de Estudios Avanzados, que esto es en Filipinas, IES. Ha publicado numerosos artículos, revistas y por supuesto también revistas académicas sobre teología e historia religiosa. Se desempeñó como el editor asistente de la enciclopedia de Elena de White, que recién ustedes vieron promocionada, que ya está con nosotros aquí, por lo menos en nuestro país, pastor, en nuestra capital también está ya la enciclopedia para ser adquirida. Es editor también del Journal Asia Adventist Seminar y coeditor también de los próximos libros que se van a editar en la Iglesia Adventista. Un autor muy prolífero en cuanto a toda su forma de escribir teología. Y hoy día nosotros los vamos a tener acompañándonos en lo que es el tema del día de hoy. También él es casado con Heidi, con quien está estudiando, y sus hijos de 14 años, Emma, y David, de 12 años. Juntos disfrutan ellos de los campamentos, jardinería, observación de las aves y el club de conquistadores, los hijos de nuestro pastor. Un pastor que tiene vasta experiencia, un gran fundamento teológico en cuanto a su quehacer. Por lo tanto, en estos momentos vamos a dejar la ponencia del pastor y doctor Michael Campbell. Mi nombre es Michael Campbell y estoy contento de ser parte de su simposio de espíritu de profecía. Les traigo saludos desde la Universidad Adventista Southwestern en Texas, donde estoy grabando, en la iglesia King. Y estoy encantado de que podamos reflexionar esta tarde sobre Elena de White, pioneros de la iglesia adventista y activismo social. Nuestros primeros pioneros adventistas estaban muy comprometidos con una variedad de temáticas. El abolicionismo y la temperancia son solo 2 ejemplos que veremos aquí en un poquito. Pero es importante para apreciar y comprender a nuestros pioneros adventistas revisar algo del contexto, cómo estaba cambiando la vida, cómo la sociedad estaba cambiando y cómo se relacionaban nuestros primeros pioneros adventistas con el mundo en el que vivían, que por extensión plantea preguntas sobre la actualidad, sobre algunos de los mismos asuntos.
Sé que algunas personas se preguntan, ¿qué pasa con los problemas actuales sobre la raza? Los problemas actuales con el activismo social. Abordaremos estos temas mientras estudiamos nuestro pasado adventista. Nuestra primera imagen aquí es una imagen de cómo la urbanización estaba comenzando a cambiar Estados Unidos. En el siglo XIX, la mayoría de las personas vivían en granjas, en un contexto rural, y la sociedad comenzó a cambiar de manera muy dramática. De hecho, no fue hasta 1920, según el historiador Philip Jenkins, que los habitantes de las ciudades estadounidenses comenzaron a superar en número a la población rural. Y así, a principios del siglo XX, hacia el final de la vida de Elena de White, y ciertamente durante el contexto de la formación de los primeros adventistas del séptimo día, este proceso de urbanización estaba ocurriendo rápidamente y, por cierto, todavía está tomando lugar hoy, ahora mismo. En 2007, por primera vez, la mayoría de la población humana del mundo vive en ciudades. Y se prevé que esa proporción seguirá aumentando en las próximas décadas. Bueno, veamos cómo se relaciona Elena de White con las ciudades y este proceso de urbanización. Mira la siguiente imagen. Aquí vemos a Elena de White instando a nuestros primeros adventistas, a medida que nuestra iglesia se está formando y desarrollándose, a llegar a las ciudades. Ciertamente idealizó la importancia de vivir en el campo para la crianza de los hijos y para la escuela, pero también se dio cuenta a medida que la urbanización continuaba que eso no siempre era posible. Y así escribe, hablando incluso de la iglesia cristiana primitiva, sobre las ricas bendiciones que se encuentran cuando la iglesia se esforzaba por ganar almas para Jesús. Ella vio a la iglesia cristiana primitiva en un entorno en el mundo romano donde se encuentra el surgimiento de grandes ciudades como Alejandría y Roma, donde la iglesia comenzó a crecer y prosperar en un entorno muy urbano. Al mirar hacia ellos, encontró que esta tarea de advertir a las grandes ciudades no era solo un trabajo de los primeros cristianos, sino que también era una responsabilidad que el pueblo de Dios tendría al final de los tiempos. Lo que quiero enfatizar en mi próxima diapositiva son algunas de las formas en que se estaban produciendo estos cambios dramáticos. Lo he enfatizado un poco, pero quiero entrar un poco más en detalle. De 1819 a 1829, las ciudades de Estados Unidos crecieron en un 60%, y en 1825 el 1% más rico de los estadounidenses controlaba una cuarta parte de la riqueza. Estas son tendencias que veremos acentuadas de manera dramática durante el resto del siglo XIX y principios del XX, y así a medida que el adventismo cambió de esos entornos rurales agrícolas a entornos más urbanos, hubo nuevos tipos de problemas, nuevos desafíos al enfrentar la sociedad. Es importante para nosotros comprenderlos para poder apreciar cómo nuestros pioneros adventistas se relacionaban con el mundo, con la cultura que los rodeaba. Otro problema que tenemos es el aumento de la población de Estados Unidos, un crecimiento masivo, creciendo 6 veces más que el resto de la población mundial entre 1810 y 1850. Y además, como ya señalé, la mayoría de esas personas se están mudando a grandes entornos urbanos. Tipos de problemas sociales. En nuestra siguiente diapositiva vemos cómo la inmigración comenzó a ser un gran desafío. Aquí tenemos una imagen de Ellis Island, una fotografía muy conocida de cómo la gente se está refugiando, huyendo en ocasiones de la persecución, buscando una tierra llena de nuevas oportunidades. Así que comenzamos a observar un panorama complejo con la inmigración de algunos grupos religiosos protestantes anglosajones blancos tradicionales, por ejemplo, en su mayoría protestantes, un gran número de inmigrantes católicos, incluso inmigrantes ortodoxos, orientales y judíos que migran o inmigran más bien a los Estados Unidos. El desafío con todos esos grupos de inmigrantes que están llegando es dónde están viviendo, principalmente en entornos urbanos en las ciudades.
Y como antes, tenemos un pequeño porcentaje de personas que controlan grandes cantidades de recursos y oportunidades para las personas. Otro buen ejemplo de esto es la cantina. El tema de la temperancia, el consumo de alcohol simplemente aumenta dramáticamente en el siglo XIX. Y es interesante, es en este contexto la urbanización masiva, la inmigración masiva que surge en estos nuevos desafíos. Y entonces existe el peligro de la cantina. Si miras esta imagen aquí, cito a un historiador quien menciona que la vida de la ciudad en sí misma parecía amenazadora para personas que apreciaban los valores y formas tradicionales de hacer las cosas. Y es en este contexto que Elena de White advierte sobre los peligros de las ciudades, de la búsqueda del placer y la diversión. Ella escribe que las ciudades de hoy se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Eso lo encontramos en Lecciones Objetivas de Cristo, página 54. Entonces vemos nuevos desafíos, nuevas oportunidades, pero también vemos cómo se relacionarán las personas, cómo se relacionarán los adventistas con la sociedad en general. También comenzamos a ver grandes fábricas, manufactura, producción en masa de varios tipos de materiales. En la siguiente diapositiva tengo una imagen de una de estas primeras fábricas que a veces les llamaban invernaderos. Estaban densamente atestadas, donde la gente tuvo que trabajar muchas horas. A veces los niños trabajaban durante largos turnos, a veces los 7 días de la semana. Y así en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, se promulgó toda una legislación para proteger los derechos de los trabajadores. Esta idea de los sindicatos. Mencionaré brevemente que Elena de White habla sobre los peligros de los sindicatos, específicamente sobre los sindicatos y la violencia de la turba, este tipo de cosas. Pero también habla sobre los ejecutivos corporativos codiciosos y las grandes corporaciones que oprimen al pueblo. Elena de White está advirtiendo contra ambos extremos. Ella está viendo ese tipo de desafíos durante su vida. Para el 1900, el 80% de las personas en esas áreas urbanas están controladas por aproximadamente el 20% de las personas que tienen toda la riqueza. Entonces vemos una vez más las inequidades masivas que están ocurriendo dentro del país. En la siguiente diapositiva, Carlos Schwantes, en el libro El Mundo de Elena de White, editado por Gary Land y publicado a fines de la década de los 80, libro clásico sobre la historiografía adventista y el mundo de Elena de White, escribe esto: algunos protestantes, sin embargo, nunca llegaron a comprender la metrópoli. Para ellos siempre fue un mundo extraño y hostil, impregnado de ron y romanismo. El suyo era el evangelio de la huida al refugio seguro de los suburbios y el campo. Y continúo en la siguiente diapositiva para citarlo nuevamente. Tan dramática fue la transformación del panorama económico estadounidense que muchos monopolios y fideicomisos y sindicatos y personas con violencia industrial se vieron abrumados por una sensación de pérdida y miedo. Buscaron en vano puntos de referencia antiguos y caminos familiares para guiarlos con seguridad a través del extraño mundo nuevo de la empresa. Vamos a volver a esto en poco, mirando estos cambios masivos, la urbanización y la industrialización, la inmigración. Eso es solo un problema. Pero otro que surge durante este periodo de tiempo es el tema de las relaciones raciales. La raza probablemente será el tema más controvertido, el tema más destacado de la historia de Estados Unidos. Es un tema que se remonta antes de los primeros pioneros adventistas, a la época colonial, cuando comenzaron a traer esclavos en servidumbre, muchos de África, algunos importados por vía del Caribe o Sudamérica, que abrirían camino hacia las primeras colonias y luego en los Estados Unidos durante sus primeros años. Es en ese escenario que los antepasados de Estados Unidos comenzaron a luchar con lo que llegaría a ser la esclavitud y a luchar por cómo sería la libertad. Y fue un desafío que durante los años de formación, con la Declaración de Independencia y la Constitución, no se logró conciliar, no se resolvió. En ese momento era una especie de esperanza de que a algún momento en el futuro este problema eventualmente se resolvería por sí solo. En 1850, justo después del movimiento millerista,
tenemos uno de los puntos de inflexión clave en el desarrollo de las relaciones raciales. Se convierte en lo que llamamos un punto de inflexión, que llevará al país al borde y, de hecho, a la guerra civil misma. Ese es el compromiso de 1850. En este compromiso, básicamente lo que sucedió fue que el norte era el área de los estados libres y la parte sur, allí se puede ver en la pantalla, eran estos estados esclavistas y había algunos estados fronterizos donde lo estaban concretando. Por lo tanto, por cada estado que logró, o cada territorio debería decir, que logró la condición de estado, debía haber un equilibrio entre los estados esclavistas del sur y libres del norte para mantener esa proporción, ese equilibrio entre los dos lados diferentes. Y entonces comenzamos a ver que las relaciones raciales, en lugar de desaparecer y resolverse por sí mismas, se convierten en un asunto más intenso. Se está volviendo aún más desafiante tratar de encontrar una forma de avanzar, un camino a seguir en este país. Y es también en medio de este compromiso de Missouri de 1850 que algunos de nuestros pioneros reconocieron dificultades basadas en sus valores bíblicos y su compromiso con las Escrituras que no les permitieron permanecer en silencio. Elena de White, en 1858, escribe esto sobre la ley de esclavos fugitivos, que era básicamente una legislación que decretaba que individuos del sur podían venir desde el sur a buscar y perseguir a estos esclavos que estaban en el ferrocarril subterráneo o que de alguna manera huían de la esclavitud en busca de libertad, y que si lograban encontrar a esos antiguos esclavos, entonces podrían obligarlos a regresar, y que los norteños tendrían que atenerse a facilitar su recaptura. Y en 1858, Elena de White escribe esto. Ella dice: «Vi que el amo de esclavos tendría que responder por el alma de su esclavo, a quien han mantenido en la ignorancia, y todos los pecados del esclavo recaerán sobre el amo. El amo tiene que sufrir las 7 últimas plagas, y luego levantarse en la segunda resurrección y sufrir la segunda muerte más terrible, y entonces la ira de Dios será aplacada». Quiero que examinemos un poco el tema de la esclavitud para obtener un contexto para la declaración de Elena de White. Esto proviene de un libro reciente publicado por Paul Harvey, Through the Storm. Parte de su investigación entre 1501 y 1866, habían unos 12.5 millones de personas que fueron transportadas a Estados Unidos como parte del comercio de esclavos. Las estimaciones oscilan entre 11 y 15 millones de personas, por supuesto, tenían hijos, etc., que se atribuirían directamente a un resultado de la trata de esclavos en las colonias norteamericanas. Y en el momento de la Guerra Civil estadounidense habían unos 4 millones de afroamericanos viviendo en los Estados Unidos, de los cuales 3.6 millones de personas trabajaban en la esclavitud, principalmente en el sur de los Estados Unidos. Hubo algunas excepciones, pero la mayor parte estaba relacionada con los campos de algodón en las plantaciones del sur. Hubo una serie de personas que comenzaron a hablar en contra de la esclavitud, que estaban luchando contra ella. Y así en las décadas de 1820 y 1830 surge el abolicionismo, este fuerte movimiento social que protesta por la injusticia de la esclavitud en este país. Y no es casualidad que nuestros primeros antepasados, incluidos William Miller, Henry Jones, Charles Fitch, Joshua Hines y otros, fueran abolicionistas muy comprometidos, al igual que otros pioneros adventistas. Pero veamos algo de contexto. Frederick Douglass, él vio la inequidad social y habló en contra de ella como un hombre negro libre en Estados Unidos. Describió al sur como el justificador de la barbarie más espantosa, un santificador de los fraudes más odiosos y un refugio oscuro bajo el cual los hechos más oscuros, inmundos, groseros e infernales de los esclavistas encuentran la protección más fuerte. De hecho, en otra ocasión escribió: «Entre el cristianismo de esta tierra y un cristianismo de Cristo, reconocí la diferencia más blanca posible».
El desafío, la realidad de la desigualdad social y racial en Estados Unidos fue, como mínimo, profundamente inquietante. Y nuestros primeros pioneros adventistas no lo ignoraban. Se dieron cuenta que este era un desafío en un mundo en el que vivían. R.M. Kilgore, pionero adventista del sur, fue uno de los primeros misioneros en ir al sur. De hecho, viaja a Texas, trabajando enfrenta una fuerte oposición. Y en realidad no muy lejos de aquí, en Keene, donde estaba ayudando a evangelizar, se le acusa de ser yankee, de predicar igualdad con los negros. Esto lo estoy citando. Más tarde se volvería influyente al tratar de ayudar en la iglesia con la lucha de las relaciones raciales y cómo alcanzar a las diferentes razas con el enfoque integrado que esperaba. Las primeras políticas de nuestra iglesia sobre las relaciones raciales en el Congreso de la Asociación General de 1877, 85, 87 y 89 siguieron el consejo de Kilgore de buscar la conveniencia. No es que a él no le importaran esos temas, simplemente se dio cuenta que si vas a toda marcha y dices igualdad racial en una sociedad donde existe la esclavitud, sería extremadamente difícil para cualquiera escucharte si pudieras siquiera decirlo. Y la probabilidad de que perdieras la vida era muy alta, así que este se convirtió en el modus operandi de facto. El método de nuestros pioneros para lidiar con la desigualdad racial en el sur de Estados Unidos, especialmente después de la Guerra Civil estadounidense, y se conoció como la doctrina Kilgore. En la siguiente diapositiva cito a Kilgore. Aquí dice: es difícil para nuestros hermanos en el norte darse cuenta de que algo como la línea de color o una distinción entre las dos razas pudiera existir en la mente de cualquiera. Pero no hay duda al respecto aquí en el sur, y cualquier esfuerzo hecho por parte de los del norte para romper la distinción entre las razas, ignorando así los prejuicios entre las razas, es simplemente fanático e imprudente. Aquellos que no han trabajado en el sur no pueden entender la situación. En otras palabras, se está tratando de explicarles que las relaciones raciales estaban muy cargadas, era muy difícil y resolver esto no sería fácil. Las cosas continuaron deteriorándose entre nuestros primeros pioneros adventistas en términos de la sociedad en general de Estados Unidos en ese momento. Y la guerra civil no necesariamente resolvió estas tensiones raciales, estos problemas raciales. Para 1896 habían algunas legislaciones nuevas, Plessy versus Ferguson, que establecían esta llamada línea de color entre el blanco y el negro. Para aquellos que intentaban hacer trabajo misionero o incluso viajar al sur, incluso adorar juntos en sábado, era arriesgar su vida. Y así, en 1896, Plessy versus Ferguson firmemente estableció como doctrina legal la separación de las razas, y Elena de White continuó luchando sobre cómo debería la iglesia lidiar con esto. Antes de la guerra civil, protestaron contra esta legislación, lucharon contra ella. Durante la guerra civil, nuestros primeros pioneros adventistas continuaron defendiendo firmemente la causa abolicionista, y después de la guerra civil, a raíz de todo esto, la línea de color y la segregación racial, nuestra iglesia continúa luchando con cómo lidiará con los problemas de discriminación racial. Ahora, antes de mostrarles la siguiente diapositiva, quiero darles una pequeña advertencia. Si tienen niños pequeños, es posible que deseen que cierren los ojos, porque esta próxima fotografía podría ser profundamente ofensiva. Y quiero darles la oportunidad de cerrar sus ojos si quieren, porque es una escena de un linchamiento que tuvo lugar en Estados Unidos. Es una fotografía de la historia estadounidense ampliamente disponible. Entonces quiero que vean esta fotografía ahora. En realidad es un linchamiento público, y la razón por la que muestro esto es que la gente se pregunta, bueno, la guerra civil no se ocupó de todos los problemas raciales y las desigualdades. Seguramente todos simplemente empezaron a llevarse bien. Bueno, se ve, no fue así. Y de la forma más vívida y gráfica, la gente empezó a linchar, a matar a quienes intentaban romper la llamada línea de color que
que distingue las razas. Acabo de llevar un grupo de estudiantes a una gira de honores donde pudimos visitar algunos de estos sitios claves relacionados con las relaciones raciales aquí en Estados Unidos. Y de hecho vi uno de esos linchamientos en una sección del cementerio donde había personas linchadas, personas que trataron de alzar la voz, que trataron de hacerlo y podían ser blancos o negros. Si era un misionero blanco que iba al sur haciendo obra misional para los negros, literalmente estaba arriesgando su vida. Y Elena de White no se desentiende de este problema aquí. De hecho, Elena de White enfrenta el racismo directamente y escribe esto. Cuando estaba visitando a un grupo de adventistas en St. Louis, Missouri, que no se llevaban bien y estaban lidiando con este tema de la raza, y había tensión racial entre los miembros de la iglesia que estaban allí, y ella dijo que los hombres y mujeres negros deberían tener tanto respeto como los hijos blancos de Dios. Y ella comenzó a argumentar que si los adventistas no hacen más para ayudar a los antiguos esclavos, no serían diferentes de los antiguos dueños de esclavos que estaban allí. En otras palabras, los adventistas tenían la obligación moral de hacer frente a las desigualdades sociales, la injusticia social. Necesitaban ser activistas sociales en la lucha contra el racismo en ese país, en ese momento. Y entonces Elena de White es apasionada y apela a los miembros de la iglesia diciendo que este era un tema que importaba. Y comenzamos a ver cómo para Elena de White su fe informa sus perspectivas sociales y políticas. 1891 se convierte en un momento clave en la lucha por las relaciones raciales en América. 21 de marzo de 1891, Elena de White se dirige al liderazgo de la Iglesia sobre la desconcertante cuestión de la raza. Posteriormente, el discurso se publicaría como un libro conocido hoy como El Trabajo Sureño, y me intriga que, a diferencia de otros líderes religiosos del siglo XIX, como L. Beecher o Dwight Moody, Elena de White no tenía ambigüedad sobre la naturaleza impía de la esclavitud. Y vemos a algunos de estos líderes religiosos decir, podría ser impopular, tenemos que tener cuidado con la forma en que usamos nuestra voz si hablamos demasiado alto, podríamos perder a algunos miembros de la iglesia. Y Elena de White no estaba preocupada por este tipo de cosas, estaba comprometida a hacer lo correcto, permitiendo que sus valores bíblicos, nuestro hermoso mensaje adventista que tenemos, moldearan esa perspectiva general sobre la sociedad y hable y proteste casi convertida en una activista, diríamos, ya que ella se preocupaba profundamente por estos temas. 1891, y esto también proviene del libro La Obra del Sur, este pequeño folleto, ella escribe: los hombres pueden tener prejuicios, tanto heredados como cultivados, pero cuando el amor de Jesús llena el corazón y se vuelven uno con Cristo, tendrán el mismo espíritu que tenía, y cuando el hermano de color se sienta a su lado, no se ofende ni lo desprecia. Están viajando al mismo cielo y se sentarán a la misma mesa para comer pan en el reino de Dios. Si Jesús permanece en nuestros corazones, no podemos despreciar al hombre de color que tiene el mismo Salvador en su corazón. Y cuando estos prejuicios no cristianos se rompan, se hará un mayor esfuerzo para hacer la obra misional entre la raza de color. Creo que esto es absolutamente asombroso, lo apasionada que es Elena de White una y otra vez, hablando sobre el tema de las relaciones raciales. Nos dirigimos al cielo, y eso significa que estamos aquí en la tierra si nos preocupamos profunda y apasionadamente por nuestra fe en lo que haremos. Cambiará la forma en que nos relacionamos con aquellos en la sociedad que nos rodean, incluso yendo, si es necesario, a volvernos contraculturales, a lo que es la esencia general o a la dirección general de la sociedad. Y lo que ella compartió tiene un gran impacto, de la manera más inusual. Porque la persona que tomó ese panfleto y escuchó el grito de su corazón de que la iglesia necesitaba hacer más en el sur de Estados Unidos por esos ex esclavos, no era otro que su descarriado hijo Edson.
Exxon había dejado la iglesia por un tiempo. Me gusta pensar que James White se sorprenderá en el cielo. James murió trágicamente de malaria y cuando murió su hijo estaba un poco desviado, alejado de las cosas espirituales. Pero él tiene esa experiencia de reconversión. Regresó a la iglesia y por supuesto había cometido muchos errores, pero era creativo y quería sentir que Dios lo llamaba al sur de Estados Unidos. Durante los últimos días tuvimos el privilegio de ir a Vicksburg, a la ciudad de Yazoo, y ver algunos de los sitios originales relacionados con Morning Sun. Y recientemente estaba mirando una fotografía no identificada de los archivos de la conferencia general, y la tengo aquí en la pantalla, de la estrella de la mañana atracada en realidad a lo largo del río Mississippi. De hecho, es asombroso. Pueden ir a la ciudad de Yazoo y ver la primera capilla que se construyó. Se construyó como una capilla móvil. De hecho, al hablar con algunos de los veteranos, allí en la ciudad de Yazoo, se generaron algunos desafíos. Tienes a estos norteños blancos que vienen al sur y están tratando de educar y acercarse a estos antiguos esclavos allí, la capilla Lintonia, y tenía que ser movible, de modo que si las cosas se ponían peligrosas o el desafío era demasiado allí, de hecho había amenazas de muerte contra sus vidas y cosas así, pudieran mover la capilla a otro lugar. Bueno, eventualmente la capilla estaría anclada permanentemente allí en la ciudad de Yazoo, donde puedes encontrarla al día de hoy. Algunos de los veteranos estaba a punto de decir esto, cuentan la historia de cómo incluso más tarde algunos miembros del Ku Klux Klan intentaron incendiar esa iglesia en varias ocasiones y no pudieron lograr que la iglesia se incendiara. Ellos sintieron que era la providencia divina de Dios protegiendo esa obra misionera. Y me encanta esta fotografía coloreada de la estrella de la mañana, lo que plantea la pregunta a la que realmente quiero llegar aquí. ¿Existe el racismo en este país hoy? ¿Tenemos desafíos en el tema de la raza? Creo que cualquiera que esté familiarizado con el ciclo de noticias estadounidenses puede ver, especialmente en los últimos 2 años, que se ha hablado mucho sobre Black Lives Matter, sobre la injusticia racial que ha estado sucediendo, y este no es un problema nuevo que tenemos en este país. Señaló aquí en la siguiente diapositiva, el historiador Randy Ballmer rastrea el nacimiento de esta derecha religiosa y su tipo de nacionalismo cristiano como una reacción a los esfuerzos del gobierno federal para restringir o forzar la integración de las escuelas cristianas conservadoras. Ahí es donde tiene lugar el surgimiento de la derecha religiosa en los años 70, 80. Sería más tarde que adoptarían temas como el aborto, temas más oportunos y populares para obtener apoyo para su causa, y estos se convertirían en parte del contexto de lo cual vemos que los problemas raciales en Estados Unidos no han desaparecido. Todo lo que tenemos que hacer es mirar este libro de Samuel Perry y Andrew White, América de vuelta a Dios, publicado por Oxford este último año, donde han hecho encuestas sociológicas y científicas de la población estadounidense y ver que todavía tenemos desafíos relacionados con el tema racial. Lo que es interesante para mí es que los adventistas, incluida Elena de White, se preocupan profundamente por estos temas sociales y no estaban dispuestos a sentarse pasivamente. Iban a hacer algo al respecto. Iban a ser abolicionistas. Ayudaron a liberar a los esclavos. Se sabía que John Byton y otros estaban activos en el ferrocarril subterráneo, como se llamaba, tratando de ayudar a trabajar contra estas injusticias. Y finalmente el propio hijo de Elena de White, Exxon White, va al sur de Estados Unidos tratando de educar y compartir su fe, instruyendo a estos antiguos esclavos en América. La suya no era una fe pasiva, esta era una fe activista. Y vemos que su fe no se dejaba llevar ciegamente solo en las reformas activistas que se estaban llevando a cabo en ese momento, sino que su fe estaba informada o informaba su perspectiva política, informó su activismo, agenda lo que les importa profundamente. Otro buen ejemplo del mismo tipo de sentido de activismo entre nuestros pioneros adventistas fue el tema de la temperancia. Como ya mencioné, la urbanización, la inmigración, el auge de las tabernas y muchas personas que viven en esas áreas urbanas densamente pobladas, el consumo de alcohol aumentó drásticamente en el siglo XIX. Y con él comenzó un nuevo tema en América de lo que se llamó el movimiento de temperancia.
¿cómo se relacionarían nuestros primeros adventistas con el movimiento de temperancia? Quiero que vean esta imagen. Aquí esta es una especie de cartel que se promulgó en el siglo XIX, mostrando los peligros del alcohol, el tabaquismo y todos esos tipos de cosas adictivas. Y en el fondo de eso ves a una pobre ama de casa con un niño que vive en la pobreza extrema porque estos padres estaban desperdiciando todo su dinero y su tiempo en la cantina. Así que es algo curioso que nuestros primeros adventistas, incluida Elena de White, hablen, se preocupen profundamente por el tema de la temperancia. Como adventistas del séptimo día, desde nuestros inicios hasta Joseph Bates, quien creía profundamente en la temperancia, de hecho tuvo una serie de viajes de temperancia en los que trató de animar a la gente, participó en una de las primeras sociedades de temperancia en América. Y en 1848 la propia Elena de White tuvo su primera visión sobre la reforma pro salud, sobre el peligro de, por ejemplo, el alcohol, también el tabaco, ese tipo de cosas. Y más tarde tendría visiones adicionales, la visión más significativa de la reforma pro salud. Y uno puede ver una trayectoria en estos primeros años de formación que evidencia que los adventistas se preocupan profundamente por la salud, de cómo entienden el cuerpo, esta teología de la integridad, como la llamamos. Bueno, ¿cómo se relacionaría Elena de White con la temperancia? Verán, ella habló muy favorablemente sobre la prohibición, como se le conocía, esta idea de luchar contra el consumo del alcohol, una prohibición que ella creía que todos los adventistas del séptimo día deberían, cito, estar en las primeras líneas del movimiento por la temperancia. De hecho, Elena de White se hizo conocida como oradora de la temperancia, una oradora de la temperancia muy solicitada en los principales eventos de temperancia donde había grandes multitudes que se reunían. En 1881, Elena de White escribió esto: los defensores de la temperancia no cumplen con todo su deber a menos que ejerzan su influencia por precepto y ejemplo con voz y pluma y voten a favor de la prohibición y la abstinencia total. Una vez más, en términos inequívocos, Elena de White está instando a los adventistas a despertar, a ser activistas sociales en lo que respecta a la temperancia, y finalmente repite el concilio de 1914 al final de su vida como las fuerzas de la prohibición que conducen a una enmienda constitucional después de su muerte, que nuevamente está animando a los adventistas a participar en el movimiento de temperancia nacional. De hecho, uno de los ejemplos más conocidos de esta causa de la temperancia fue el de las mujeres que se organizaron juntas para tratar de ejercer su influencia en nombre de la prohibición, en nombre de la temperancia. Esto se conoció como la Unión Cristiana Femenina por la Temperancia, WCTU en sus siglas en inglés, y la propia Elena de White apoyó firmemente a esta organización de mujeres, hablando en varios de sus eventos. Tengo su logo del siglo XIX allí. Allí ella escribió esto: deberíamos buscar acercarnos a esos trabajadores, está hablando de la WCTU, y abrirles un camino para que estén codo a codo con nosotros. Los adventistas siguieron este consejo y hubo varios primeros adventistas que participaron de la WCTU, no solo Elena de White. Uno de los ejemplos más conocidos de uno de esos trabajadores o activistas de la prohibición o temperancia en la WCTU fue una dama llamada S.M.I. Henry. Tengo una foto de ella aquí que quiero que vean. En realidad era una paciente en el sanatorio de Battle Creek. Y mientras estaba allí recuperándose, comienza a hacer preguntas. ¿Qué creen los adventistas? Por supuesto que Elena de White en ese momento está en Australia como misionera, pero curiosamente comienza a mantener correspondencia con Elena de White y ve que hay una gran necesidad de que los adventistas se comprometan más con el movimiento de la temperancia. Ella eventualmente se convierte. Ella se convierte en una adventista del séptimo día y se convierte en una defensora infatigable de que los adventistas se vuelvan más activos en la temperancia y en lo que ella llamó mujeres reclutando mujeres, a fin de involucrar a las mujeres como activistas sociales.
Hace un par de semanas alguien me envió una carta. Estoy emocionado. Es una carta original escrita por S.M.I. Henry. Se trata de una carta circular destinada a varios pastores diferentes, instándolos a enviarle los nombres de aquellas mujeres en las iglesias que puedan ayudar a movilizarse y ser activas en la causa de la temperancia, y que las mujeres tengan un papel importante que desempeñar en la iglesia adventista del séptimo día. Ella fue la primera persona en organizar ese activismo social, S.M. Henry, y el movimiento Women's Work. Pero es algo curioso también en que, así como vemos a los adventistas apasionados por la abolición para luchar contra la esclavitud y la justicia social o racial, también ves este movimiento hacia la temperancia y lucha contra el alcohol y la movilización de personas. Ves pioneros que apoyan fuertemente eso, pero también ves algunas preocupaciones que comienzan a surgir en la última parte del siglo XIX. Para proporcionar un contexto histórico que es muy necesario, los progresistas a fines del siglo XIX también comenzaron a involucrarse mucho en las causas de los activistas sociales y comenzaron a vincular su teología con su activismo social. Bueno, si Cristo es nuestro ejemplo y Él hizo cosas buenas, ¿deberíamos hacer cosas buenas? Y comenzó a haber un fuerte énfasis en los menos afortunados. Vemos que esta teología fue fuertemente influenciada por lo que llamamos darwinismo social, la idea de la evolución de las razas, que es todo lo que es completamente humano y que el ser humano se hace cada vez mejor, por lo que necesitan ser capaces de crear asentamientos, albergues, centros educativos para aquellos que no están educados, atención médica de bajo costo, todo este tipo de cosas. Y aquí comenzamos a ver que nuestros pioneros adventistas están profundamente comprometidos con el activismo social, pero por razones muy diferentes a lo que llamamos el movimiento del evangelio social. Vemos que aquí en la pantalla el movimiento del evangelio social es la cantidad de distintas personas que están involucradas en el movimiento del evangelio social. A lo que realmente quiero ir es a la siguiente diapositiva, donde tengo fotos de Horace Bushnell y Walter Rauschenbusch, probablemente las dos figuras principales del movimiento del evangelio social a finales del siglo XIX y principios del XX. Tenemos a Horace Bushnell a la derecha y a Rauschenbusch está a la izquierda en la pantalla. De nuevo, los principales defensores del tipo de cristianismo progresista liberal. Y aquí está el meollo del asunto. Aquí está el punto principal, y es que vieron su fe y su activismo como entrelazados. En otras palabras, si no eran activistas, su fe no tenía significado, por lo que su activismo estaba guiando su fe en lugar de su fe guiando su activismo. Y vemos que algunos adventistas fueron muy influenciados por lo que llamamos el movimiento del evangelio social. El más significativo es un hombre llamado John Harvey Kellogg. Quiero que vean su imagen. Probablemente es más conocido por su increíble trabajo en la transformación del Instituto de Reforma de Salud de la década de 1860, cuando terminaba la escuela de medicina, a través de las décadas de 1870, 80 y 90. Lo transforma en un mundialmente famoso sanatorio de Battle Creek y está muy influenciado por las ideas teológicas socialmente progresistas, así como las ideas de tipo activistas. Y él comienza a copiar algunos de los modelos más populares en la sociedad en ese momento, tratando de incorporarlos al adventismo. Y lo hace. Y lo que es interesante es que Elena de White advierte tanto sobre los aspectos teológicos de sus ideas, así como de su agenda de activismo social. Teológicamente, ella está preocupada por su panteísmo, esta idea de que Dios está en la naturaleza o que Dios está en nosotros. Eso es en realidad panteísmo. En su famoso libro llamado El Templo Viviente, que se vuelve muy famoso e infame por sus desafíos teológicos y se convirtió en una gran controversia en términos de teología adventista,
Ellen G. de White advirtió sobre ella como el alfa de la apostasía, ese conjunto peligroso de ideas teológicas, y luego ella también advertirá acerca de que él se obsesionará o se involucrará demasiado en el activismo social. Y si bien no estaba mal hacer esas cosas para ayudar a los demás, si esa se convertía en el enfoque principal de su teología, al igual que había sido para Bushnell y Rauschenbusch, que estaban estaba oscureciendo el compromiso adventista de compartir nuestra fe con el evangelismo. Y por eso tienes que preguntarte qué es más importante, compartir nuestra fe. En otras palabras, dicho de otra manera, ¿hacemos activismo social como un medio para compartir nuestra fe o nuestra fe gira en torno al activismo social? Y para Kellogg se trataba o se había convertido completamente en activismo social, como lo había sido para estos adventistas más progresistas. Ahora, eso es lo que realmente quiero enfatizar, porque nuestros primeros pioneros adventistas estaban muy comprometidos con el activismo social. Creían con todo su corazón que necesitaban hacer una diferencia en el mundo en el que vivían, en la sociedad en la que vivían, pero su fe tenía que informar su activismo, y no lo hicieron para ser activistas, sino porque su fe lo decía. No podían no hacer nada. No había otra opción para ellos. Se preocupaban profundamente por la injusticia racial. Se preocupaban profundamente por los problemas de salud, el consumo de alcohol y el movimiento de la temperancia. Y por eso estaban, me refiero a los primeros adventistas, específicamente a Ellen de White, muy comprometidos con ese tipo de temas, hasta el punto en el que a veces en realidad irían en contra de las leyes del país. Cuando Ellen de White escribió o instaron a los adventistas a desafiar la ley de esclavos o fugitivos, a devolver los esclavos, ellos trabajaban de manera muy progresiva por la causa de la temperancia, incluso, si es necesario, ir a las urnas y votar. Entonces se puede ver que los primeros adventistas fueron socialmente progresistas, pero no hasta el punto en que el activismo social eclipsó el mensaje adventista en sí mismo. Y ahí es donde vemos esto con John Harvey Kellogg y algunas de sus ideas teológicas muy influenciadas por el modernismo en ascenso, por el ascenso del movimiento del evangelio social en su adopción del panteísmo. En ese tipo de cosas su teología había comenzado a moverlo en una dirección muy diferente, y cuando lo hizo, Ellen de White expresó su preocupación. Esta no es la dirección correcta. No somos solo activistas sociales, no somos solo adventistas, que podemos ser simplemente activistas sociales, y eso no es solo de lo que se trata. Lo estamos haciendo más bien porque nos preocupamos profundamente por nuestra fe, y así encontrar ese equilibrio, y no yendo a ese extremo. Y así Ellen de White se preocupó profundamente por nuestra teología, se preocupó profundamente por el activismo. Así que quiero resaltar esto, algunas de mis conclusiones, mi última diapositiva aquí, y tendremos unos minutos al final de esta presentación para algunas preguntas y respuestas. Espero cualquier pregunta que tengan, pero mi conclusión, los primeros adventistas, especialmente Ellen de White, fueron activistas sociales que arraigaron su activismo en su compromiso con una alta visión de las Escrituras, y su fe, es lo que he intentado decir varias veces ahora, informó a sus políticas y agregaría el activismo social. En segundo lugar, tal activismo tomó forma a través de su trabajo abolicionista y de temperancia. Ellen de White era una apasionada de estos temas y cree que los adventistas deberían influir o ejercer su influencia. En tercer lugar, de manera similar, Ellen de White también creía que podía ir demasiado lejos al permitir que el activismo social eclipsara el evangelismo, advirtiendo así al Dr. Kellogg y a otros que se centraran demasiado en el efecto que habría tenido una versión adventista del movimiento del evangelio social. Esa no es la dirección, está demasiado lejos, dice. Por lo tanto, el adventismo encuentra un equilibrio entre permanecer profundamente comprometido con los problemas sociales sin permitir que tal activismo social eclipse nuestra misión principal, la misión de presentar al mundo a Cristo, su pronto regreso y de compartir el hermoso mensaje de los tres ángeles. Gracias y que Dios los bendiga mientras continuamos esta conferencia juntos.